Amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a su canal Coleccionista Mundial. Hoy aquí con este espectacular álbum. Miren, el primer mundial que se jugó acá en México y el primer álbum que sacó Panini, la editorial oficial de los álbumes de los mundiales. Recuerden, o para los que no saben, Panini es la empresa autorizada para sacar los álbumes de la FIFA, de los mundiales, y esa empresa está desde 1961, pero ellos empezaron a sacar álbumes de allá de su país, ellos son de Italia, pero en 1970 hicieron el convenio, el acuerdo con la FIFA, y este es el primer álbum oficial que sacó la empresa Panini para los mundiales de fútbol. Fue nada más y nada menos que en México 70. Muy especial por varias cosas. Primero, el primer álbum oficial de Panini, el primer álbum que todos los coleccionistas del mundo pudieron empezar a llenar, fue en el de México 70. Segundo, fue el mundial en el que Pelé quedó campeón, ganó su tercer título, el Rey Pelé. Y además fue el último mundial de fútbol que jugó el Rey Pelé. Entonces aquí está, este es el álbum, mírenlo. Como les dije ya en varias ocasiones, este es a modo de revista, no es el álbum oficial de Panini, es una réplica exacta del original. Debido a que este álbum no lo conseguí, es muy difícil de conseguir. Este sí es exclusivo, es muy costoso este álbum, pero aquí lo tenemos en una réplica. Obviamente las réplicas salen ya llenas. Muy bonito álbum, mire. México 70, así era la pasta. ¿Sí? Era el noveno campeonato mundial de fútbol, de mayo 31 a junio 21. Vean, México, aquí se ven las sedes. ¿Sí? En un punto amarillo están ubicadas las sedes. Y así empezamos, miren. Recuerden que para este mundial solo clasificaban 16 selecciones, 16 equipos eran los que jugaban el mundial y en este mundial fueron solo 16. Eso fue así hasta el mundial de Estados Unidos 1994, donde ya se amplió a 24 selecciones. Duró solo ese mundial. Y en el 98 ya pasó a 32 selecciones, que es como lo conocemos hoy en día. Aquí muestran varios de los símbolos, el logo, el emblema, la copa. Se jugaba con esta copa, recuerden, y la mascota de ese mundial. Aquí ellos empiezan dando un recorderis de lo que fueron los demás mundiales, ya que pues no habían álbumes. Entonces, el primer mundial, 1930 en Uruguay. El primer mundial de fútbol, para los que no saben, se jugó acá en Sudamérica y fue en Uruguay. Los inventores del fútbol fueron los ingleses, pero el primer mundial de fútbol se jugó acá en Uruguay. Acá tenemos, aquí lo que muestran es como cosas rápidas de cada mundial, o de tal vez sus principales figuras. Mire, aquí está Uruguay 1930, la selección, de pronto los jugadores más emblemáticos, más representativos. ¿Sí? Aquí vemos uno como, no sé, me imagino yo que era el emblema de ese mundial, ¿sí? O el cartel oficial. Luego pasamos a 1924, el mundial fue en Italia, el primer mundial que se jugó en Italia. Aquí tenemos el cartel oficial y aquí algunas láminas, vean. Italia fue el campeón, ¿sí? Algunos jugadores, las grandes figuras, imagínense, Thiago y Orsi. No conozco a estos jugadores, imagínense, año 1934, difícil de conocerlos. En 1938 tenemos a Italia también como ganador, como campeón. Aquí tenemos la selección, tenemos el emblema o oficial o el cartel oficial de ese mundial y algunas imágenes importantes. Miren, están resaltando a Leonidas, un brasilero, la verdad no sé por qué. Los pasamos a 1950. ¿Por qué del 38 al 50? A ver, quién sabe por qué. Imagínense por qué pudo haber sido. ¿Sí? Pues sencillo, porque desafortunadamente después de este mundial, bueno, unos años después ya empezó lo que fue la guerra y se suspendieron los mundiales principalmente por la Segunda Guerra Mundial. En 1944 creo que terminó. No hubo mundiales de fútbol. Ya cuando todo se calmó, los países empezaron a estabilizar, a organizar otra vez. Volvió el mundial de fútbol en 1950 y fue en Brasil. Acá tenemos al ganador de ese mundial. Los que han escuchado, fue donde se dio el famosísimo Maracanazo, que un mundial organizado para que lo ganara Brasil. La final la jugó contra Uruguay y Uruguay les ganó en su estadio, en el Maracaná de Río de Janeiro, un estadio lleno de 200.000 personas, y el ganador
fue Uruguay. Uruguay fue el ganador de ese mundial en 1950, donde estuvo el famoso Maracanazo. Vemos algunas de las principales figuras de ese mundial. Pasamos a 1954, un mundial que se jugó, si no estoy mal, fue en Suiza y el campeón fue Alemania, ¿sí? Principales figuras, el equipo, la selección alemana que ganó, los principales jugadores. Y luego pasamos a 1958, donde el campeón fue Brasil. Mundial muy especial porque ese mundial fue en Suecia. Para los que no saben, ese mundial en 1958 se jugó en Suecia. El campeón fue Brasil. ¿Por qué fue especial? Porque fue en el mundial donde debutó la gran estrella mundial, el Rey Pelé. Debutó en este mundial con apenas 17 años larguitos, casi los 18 años. Y fue su primer mundial y fue su primer título. El primer título para Brasil, el primer título para Pelé. Aquí resaltan obviamente las principales figuras. Ahí no estaba Pelé porque pues no se sabía en ese momento la gran figura mundial que iba a ser. Pero estaba, mire, Jules Fontaine, un francés que marcó un récord en los mundiales que no se ha roto porque en un solo mundial hizo 13 goles. 13 goles y no se ha roto ese récord. Estaba Djalminha Santos, un jugador brasileño, y Didi, eran como las principales figuras de Brasil, pero ahí se dio a conocer el Rey Pelé. Pasamos a Chile 62, donde también quedó campeón Brasil. Pelé, su segundo mundial, su segundo título. Miren las principales figuras, Garrincha y Amarildo. Este mundial fue en Chile, acá vemos el emblema. Este mundial también es muy recordado para nosotros los colombianos porque fue el primer mundial de fútbol donde clasificó la selección Colombia. De hecho, tuvo un partido histórico ahí que fue un famosísimo 4-4 entre Colombia y la Unión Soviética y marcó algo que hasta ahora no se ha roto en ningún otro mundial. Ese es el único mundial en el que se ha marcado un gol olímpico y ese gol olímpico lo marcó ¿quién? La selección Colombia. La selección Colombia, a los que no sabían, tiene ese récord, mire, único mundial en el que se ha marcado un gol olímpico. Y fue un partido 4-4 contra la selección de la Unión Soviética. Un partidazo. Y el primer mundial que jugó Colombia. Y lo ganó también Brasil. Llegamos a Inglaterra 1966, un mundial donde ganó la selección inglesa local. Aquí también fue Pelé, pero lo sacaron a punta de patadas, no pudo hacer mayor cosa. Sus principales figuras fue este señor, mire, Eusebio, un jugador portugués que ha sido de lo mejor a nivel mundial. Acá vemos su emblema. Y aquí ya llegamos a México 70, que fue el primer mundial donde ya empezaron a sacar el álbum. Esta era la selección mexicana, el anfitrión, sus principales figuras. Solo 16 equipos clasificaron, muestran el Estadio Azteca, el principal estadio de lo que es Brasil. Y aquí vemos a todos sus jugadores, ¿sí? Conocidísimo, digamos, de nombre. Sinceramente yo nunca los vi jugar, obviamente en esa época no estaba, pero por el nombre, los que vieron la serie de televisión del Chavo del Ocho, se acordarán cuando el Chavito empezaba a jugar con Kiko y hablaban de que quién quería ser Enrique Borja. Mire, Enrique Borja jugó en ese mundial, mire, Enrique Borja. Lo conocí por el Chavo del Ocho, sinceramente. Mire, aquí está la selección de México. Aquí tenemos a Bélgica. Miren cómo era el álbum en ese entonces. Mostraban la bandera, el escudo del equipo, la selección completa y algunos de sus jugadores. Y aquí mostraban pues partidos, creo que cómo se clasificaron al Mundial de Fútbol. Acá tenemos al Salvador, mire, El Salvador. Creo que único mundial en la historia que ha ido El Salvador. Allá en México, en Centroamérica clasificó a este mundial y nunca más lo volvimos a ver en un mundial de fútbol. Aquí no les voy a hablar de tantas figuras porque pues sinceramente no las conozco. Lo que uno ha escuchado por ahí en medios de comunicación o como en historia del fútbol, pero conocidísimos pues la verdad muy pocos. La Unión Soviética en esas era una selección muy poderosa. Recordemos que más adelante desapareció como país Unión Soviética, perdón, pero es lo que es hoy en día Rusia. Unión Soviética, muchos jugadores. Aquí tenemos la selección de Italia. Italia también pues muy conocida, muchos títulos. Mire su principal figura, este señor sí lo he escuchado porque ya es algo de historia. Denisov, un jugador un arquero que tapó hasta una edad muy avanzada, pero un excelente arquero. Denisov, creo que hace poco murió si no estoy mal. Más, mire, le dieron mucha, vamos, de aquí para allá, mucha página a la selección italiana. Uruguay
Uruguay, aquí en Sudamérica para esa época era una superpotencia. Hoy en día es un buen equipo, obviamente, pero hoy en día los referentes de Sudamérica son Argentina y Brasil. Uruguay está ahí, pero pues no tanto como era en esa época, que de hecho por eso consiguió sus dos títulos mundiales que tiene. Tenemos a Suecia, mire, Suecia se clasificó para ese mundial. Tenemos aquí la selección. Tenemos a Israel, mire, Israel también fue a algún mundial, mire. Creo que este es el único mundial que ha ido. Y estuvo a punto de ir en Italia 90, pero jugó repechaje contra la selección Colombia y ganó mi selección Colombia afortunadamente. Pero Israel fue a este mundial, mire, México 70. Brasil, la campeona, mire, miren qué belleza. El Rey Pelé, el Rey Pelé. Aquí debemos tener el nombre. Exxon Arantes do Nascimento Pelé. ¿Ven? Aquí tenía 29 años en este mundial. Y fue su último. Ah, no. No sé si su último mundial. Tengo dudas, creo que para el 74 también fue. Pero pues no le fue bien. Pero fue el último mundial en el que ganó. 3 mundiales jugados, 3 títulos ganados. Único jugador en la historia que ha ganado 3 mundiales de fútbol. Esta selección era una selección de ensueño ya. Jairzinho, Gerson. Por aquí tiene que estar, bueno, no sale acá, pero Roberto Rivelino también era un buen jugador. O vamos a ver si está aquí. Ah, sí, mírelo, Roberto Rivelino, excelente jugador. Tenía una selección muy buena. México dio una cátedra de fútbol. Los que puedan conseguir videos para ver esos partidos de ese mundial se van a dar cuenta lo bien que jugaba la selección de Brasil. Inglaterra, mire, Inglaterra. Gordon Banks, un arquerazo también conocido a nivel mundial. Gordon Banks, un buen arquero. También se retiró veterano Bobby Charlton y Bobby Moore. Los dos Bobby que fueron campeones en el 66. Aquí también ya estaban de salida. Esa era Inglaterra. Checoslovaquia, que hoy en día no existe como país. ¿Saben qué equipo es? Hoy es en día la República Checa. También clasificó a ese mundial. Y nos damos cuenta que faltaron muchos países europeos conocidos, como por ejemplo Francia no estuvo en este mundial, Holanda no estuvo en este mundial, Portugal tampoco, España, sí, pero mire, clasificó por ejemplo Rumania. Rumania clasificó a Bulgaria, que en la época de los 90 estos dos equipos eran muy buenos, pero también dejaron de ir en los últimos mundiales. Pero lo que fue 90, 94, 98 eran buenas selecciones, tenían una buena camada de jugadores. Perú, para los que no sabían, también Perú fue a varios mundiales y tenían unos equipazos. Perú era lo mejor acá en Sudamérica. Acá era Argentina, Brasil, Uruguay y Perú eran las selecciones que siempre peleaban y siempre iban a los mundiales. Miren este señor, aquí está Teófilo Cubillas. Esto es historia. Excelente jugador de fútbol, Teófilo Cubillas. Tiene que estar acá, ¿cómo se llama? Héctor Chumpitaz, si no estoy mal. Acá está, mire, Chumpitaz. Excelente jugador también peruano. La selección peruana era una selección de lujo que luego en la época de los 90 también, cuando mi selección clasificó a 3 mundiales seguidos, Perú también tenía buena selección y merecía ir a los mundiales. La selección de Camello Soto, de Chorrellano Palacios, de Norberto Solano, de Pizarro, bueno, muchísimos jugadores peruanos que eran buenísimos, pero pues nunca clasificó a esos mundiales de los 90. Me hubiera gustado verlos allá. Tenemos a Marruecos, una selección africana, mire, también clasificó, desde esa época clasificó. Y Alemania, que Alemania es una tradicional de los mundiales de fútbol. Miren, señor, Franz Beckenbauer. ¿Quién no sabe quién es Beckenbauer? Otro jugador que ganó un mundial como jugador y como técnico, así como hizo Didier Deschamps. Pero este señor aquí no, aquí jugó, pero no lo ganó. Siguiente mundial sí lo ganó en el 74 y en el 90 lo ganó como técnico. Buen equipo, buen jugador. ¿Sí? Aquí terminamos, mira, la selección alemana. ¿Sí? Aquí tenemos acá el final del álbum. Así era este álbum, un álbum sencillo, rápido. ¿Por qué? Porque tenía solo 16 selecciones, era pequeñito. Y acá atrás se ven como carteles de las demás sedes en los que se jugaron los mundiales, mire. Perdón, en los que se jugó, sí, los demás mundiales, mire. Ese es el álbum, muy sencillito, muy rápido. Me gustaría tenerlo original para ver las láminas, pero es un álbum, es el álbum más costoso de conseguir, el de México 70, por todo lo que significó, principalmente
por el mundial de Pelé, el último de Pelé, el último que ganó Pelé, por eso es que es muy difícil de conseguir. ¿Listo? Este es el álbum muy bonito, este era el que les quería mostrar, y eso es historia. En el siguiente video vamos a ver el álbum del mundial que sigue, mire. München 74, Alemania 74, mundial que lo ganaron ellos, mundial en el que se dio a conocer la famosísima Naranja Mecánica, una selección que dio mucho de que a la revolución del fútbol, pero desafortunadamente no pudo ganar. La final fue Alemania y fueron los campeones. Este álbum lo vamos a ver en el próximo video, ¿listo? Y también vamos a empezar a conocerme en lo que tengo acá. Paquetes de los mundiales, paquetes de sobres de originales de Panini que han salido en los mundiales. Este es un álbum que salió, que se llamó World Cup History, que fue como una recopilación de los mundiales pasados, principalmente como desde el 80, 86, 90, así, y hay principales figuras importantes como Maradona, como Pelé. Esas figuras le pueden salir en este tipo de sobres. Estos son sobres originales sellados que los tengo de colección de la marca Panini. Mire, no he encontrado el de Estados Unidos 94, es muy difícil de conseguir, es muy costoso, todavía no lo tengo. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Mire cómo era el sobre del Mundial de Francia 98. Recuerden, son sobres originales, sobres sellados, están sin abrir, ahí tienen todas sus láminas por dentro. Y es Panini, mire, nunca los voy a abrir porque la idea es coleccionar así los sobres, ¿sí? Cuando tenga el del 94 se los voy a enseñar. Y aquí tenemos otro, mire, así era el sobre cuando fue el Mundial de Corea y Japón del 2002, mire. Sobres licenciados, sobres totalmente sellados, sobres que tienen sus láminas, ¿sí? Están totalmente sellados y así los voy a conservar. Pues por ahora les enseño estos tres espectaculares sobres, mire, de los mundiales, y más adelante les voy a mostrar muchos más. Amigos, espero les haya gustado este video relacionado al álbum de México 70, el Mundial de México 70. Espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, buenos, malos, como sean. Suscríbanse y vamos a tener muchos más videos conociendo los álbumes originales de Panini. Hasta que este video, nos vemos luego en otra oportunidad con otro nuevo video que va a ser este álbum, y los espero en un próximo video. Gracias.